Venimos hablando sobre el tema la gran tribulación en el tiempo del fin, porque han habido otras tribulaciones pasadas, pero esta es sin comparación. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí donde tuvimos la lectura bíblica. Marcos capítulo 13. Versículos 19 y 20. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, alabamos tu nombre, te damos gloria y alabanza, oh Dios, por la bendición y la oportunidad que nos das en este día de estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos das de exaltar y glorificar tu nombre a través de esos cantos preciosos que nos hablan de tu grandeza. Gracias, oh Dios bendito, por esa oportunidad que nos das de venir a oír tu palabra. Rogamos, oh Dios bendito, nos bendigas a todos. Estamos aquí porque te necesitamos y deseamos, oh Dios, que cada día perfecciones tu obra en nosotros, para que se cumpla en nosotros Filipenses 1:6, donde tu palabra dice: el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Te rogamos en esta noche, mi Dios, nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar sobre la realidad del tiempo que vivimos, nos ayude a reflexionar sobre nuestra condición espiritual y nos ayude a reflexionar sobre el compromiso que tenemos con el Evangelio. Ayúdenos, Señor, dándonos en esta noche un corazón más humilde, atento, obediente a ti, Señor. Y use a este tu siervo, Señor, como instrumento para tu gloria. Deseo aprovechar para rogarte, oh Dios, por la madre de Mauricio Pacheco, para que te glorifiques según tu propósito para con ella. Que me ayudes, Señor, también a la hermana Judith a recuperarse plenamente, a la hermana Benilda, a la hermana Ana Victoria y su familia que han estado engripados, también a mi hija, Señor. Ponemos en tus manos los enfermos de la iglesia, mi Dios, para que tú les ayudes a recuperarse y pronto puedan ellos estar integrados alabando tu nombre. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Llama la atención un detalle importantísimo en Marcos capítulo 13, en los primeros versículos, porque esto habla de la veracidad de lo que está diciendo el capítulo número 13. Hizo paralelos, en este caso Marcos 24 y Lucas 21. Aquí el texto nos deja ver la veracidad de lo que está diciendo Cristo. Y entonces dice la palabra en el verso 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y entonces estaban muy orgullosos, muy contentos por los edificios y la belleza de las piedras, no sé si del templo, de los muros. Era algo para admirar, y todavía los que van
a la tierra de Israel, todavía pueden admirar por lo menos los muros. Pero el punto está en esto, en que Jesús respondió y les dijo, ¿ves estos grandes edificios? Y la veracidad del capítulo 13 reposa en eso último que dice Jesús. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, capitaneando los ejércitos romanos, invade Israel y empiezan a destruir y saquear todo. Y destruyeron el templo totalmente, robaron sus riquezas. Y el pueblo de Israel fue echado de su tierra, porque la palabra de Dios se cumple. Y lo que está escrito posteriormente también se cumple. Y por eso es importante que prestemos atención al tema sobre la gran tribulación. Tal vez puede investigar un poquito allí por usted mismo qué sucedió en el año 70 después de Cristo en Israel. Averígüelo usted, confírmelo. No se quede con lo que yo le digo solamente. Se espera que lo que se expone de la palabra lo desafía a usted a estudiar la Biblia y a constatar cosas, porque la mayoría de ellos están escritos en la historia. Entonces es importante este aspecto. La palabra del Señor nos habla de un tiempo de tribulación que dice no tiene comparación histórica. ¿Cuándo vendrá ese tiempo? De eso probablemente toquemos hoy. ¿Quiénes tendrán que vivir la experiencia de la gran tribulación? Algunos dieron respuesta cuando planteamos estas preguntas la semana pasada. La palabra del Señor nos muestra que la gran tribulación se conoce como el tiempo de la ira del Todopoderoso o como el día de la venganza de Dios. Entonces Dios es un Dios vengativo, de sus enemigos sí, de los que le volvieron la espalda sí. Y hay un ejemplo que podemos traer a memoria y es el diluvio. Uno lee en Génesis 6:5 y vio Dios que todo designio, el pensamiento, el corazón de los hombres era continuamente el mal, y le dolió a Dios haber hecho hombre en la tierra y decidió destruir esa humanidad con el diluvio. Y ya usted lo puede constatar eso en el capítulo 6 y 7 de Génesis, ¿verdad? Allí para que usted tenga sus lecturas semanales o lecturas devocionales. Y quiera Dios que estas cosas le desafíen a estudiar la Biblia, por favor. Entonces la palabra del Señor nos muestra que Dios ha tratado de acercarse al hombre. Cuando Adán y Eva pecan, quien se acercó a ellos fue Dios. ¿Sí o no? Eso leemos. Y entonces le dice Dios a Adán, venga, conversemos, ¿qué pasó? Y allí Dios se manifiesta en favor de ellos. Ellos trataron de cubrir su falta, pero delante de los ojos de Dios todos estamos descubiertos. Dice allá Hebreos 4:13, pues todas nuestras cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice Hebreos 4:13. Entonces Dios le hizo vestiduras de pieles, y el hecho glorioso no radica en las vestiduras de pieles, sino en el primer sacrificio oficiado en favor de ellos, que es un tipo de Cristo. Y entonces vemos a Dios acercándose al hombre. Dios, a través de la historia, el objetivo es salvar al hombre, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvo sus mensajeros, los profetas,
había lugares de reunión, pero el hombre le ha vuelto la espalda una y otra vez. Todavía hoy el hombre mantiene la misma actitud, gracias a Dios por los que han creído y por los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero en proporción es un grupo mínimo en relación, tristemente y miserablemente, ¿verdad? Porque el plan de Dios lo expresa bien claro en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando hablamos de la tribulación como el día de la ira de Dios, es que el hombre no le ha dejado alternativa a Dios, ha rechazado todas sus propuestas, sigue rechazando la obra de la cruz, que es el gesto más glorioso del amor de Dios. Dice allá Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces allí está la expresión del más sublime amor de Dios. Pero los hombres siguen rechazando. Quedamos la semana pasada en Juan, capítulo 6, entre otros pasajes que leímos, pero creo que este fue uno de los últimos. Donde la oportunidad de la salvación está extendida, pero Dios no la impone. El hombre o la toma o la deja. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice la palabra del Señor. Y es contundente, y esto no es un vacilón. Así como se cumplió de que no quedaría piedra sobre piedra, se cumplirá el resto de Marcos capítulo 13, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor. Y hay un pasaje importantísimo allí en Hebreos capítulo 2. Donde dice la palabra, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Dios no le ha fallado al hombre, ha querido salvarlo. Y glorifique a Dios por eso, si usted es salvo. Pero Dios está molesto con esta humanidad. Dentro de algunas escrituras que hemos oído y que Él la pone allí para releer en su casa, tenemos Romanos capítulo 1,
donde el verso 18, Dios está molesto contra los que retienen la verdad. Porque toda su creación, todo habla de la gloria de Él, pero al hombre le cuesta creer. Y entonces toda la perversión humana que hoy cobija la sociedad mundial se debe a que el hombre le ha vuelto la espalda a Dios. Yo le invito, ponga ahí tarea a leer Romanos capítulo 1 en casa. Y va a quedarse sorprendido. Y entonces Dios los deja a la suerte de su necedad para que vivan y hagan como quieren. Pero que el último versículo habla de la consecuencia, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de la ira de Dios, es la forma en que Dios va a enfrentar el pecado, va a enfrentar los poderes del mundo, va a enfrentar a aquellos que han rechazado y menospreciado la expresión de su amor, su Hijo Jesucristo. Y entonces verán las consecuencias. Será un tiempo de caos, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor y un tiempo de mucho engaño. Vamos a mirar allí algunas escrituras. Busquemos allá en Joel. Joel, capítulo 1, versículos 15. Dice la palabra del Señor: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá, como dice, con destrucción del Todopoderoso. Eso dice el capítulo 2, dicen los versículos 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está el día, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años y de muchas generaciones. La palabra del Señor nos habla de un tiempo difícil. Hay algunos acontecimientos, por ejemplo, en lo que toca a Babilonia, que algunas escrituras se aplican propiamente a Babilonia, pero de una doble referencia. Partes se aplican allí y partes se aplican al tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, donde estamos teniendo la lectura bíblica la semana pasada, vamos a volver ahí, Isaías 13, para confirmar lo que estoy diciendo. Allí dice: profecía sobre quién. Sobre Babilonia. Pero los versículos que voy a leer no se cumplieron en Babilonia. Es de doble referencia y aplicación la gran tribulación. Dicen los versos 9. Leamos desde el 6. Aullad, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual a mirar su compañero y subrayeme eso, porque eso no tuvo cumplimiento en Babilonia. Y tiene paralelo para invitarle a leer, con Zacarías. Y tiene que ver con un acontecimiento final.
Y hoy existe la tecnología para que suceda eso, en aquel entonces no. Entonces son cosas que debemos considerar allí cuando hablamos de una escritura de doble referencia. Y dice la palabra del Señor: he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella. ¿Contra quién es la ira de Dios? Contra los pecadores, con los que han rechazado a Cristo, con los que le han vuelto la espalda. Contra sus enemigos, contra gente que ha luchado contra Dios, su palabra. Aún siguen saliendo ahí datos que molestan. Por ejemplo, en YouTube, hallazgos que quieren escarbar la gente y contradecir la verdad. Porque el diablo y los enemigos de Dios luchan contra Dios y su palabra. Pero no importa la actitud que ellos tengan, lo que la palabra de Dios dice se cumplirá. Y no importa cuán persistentes sean en contradecir o negar, verán la mano de Dios sobre ellos, haciendo justicia. Porque Dios es un Dios justo. Dice allí la palabra del Señor, verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ese texto está en Mateo 24, 29. Son textos paralelos. Hace referencia a la gran tribulación. Y castigaré ya no a Babilonia, ¿cómo lees? Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer, y ese pasaje tiene paralelo con Hebreos 12. No sé, ahorita no preciso, 24, 25, 26. Entonces dice la palabra, porque haré estremecer los cielos y la tierra en su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Y es importante, amados hermanos, hablar sobre este tema, aunque no tenga que ver con nosotros, ¿verdad? Pues yo no espero la gran tribulación, yo espero la venida de Cristo. Amén. Sí. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, y escúcheme, hablemoslo así con contundencia. Si Cristo viniera en esta noche y usted no ha recibido a Cristo, usted entraría a la gran tribulación. Así es. Hay cositas con las que no se juega, y es con la oportunidad de salvación que Dios nos está dando en Cristo. Cualquier cosa puede esperar, pero recibir a Cristo como Salvador personal apremia. Hoy es día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Hoy es día de salvación, no mañana. Hoy necesitamos estar seguros, amén. Y nos vamos a dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestros corazones. Si nos agarra dormidos, amén, allá nos vemos. Sí. Es importante que cada creyente pueda estar seguro. Vámonos a Sofonías. Sofonías, capítulo
1, versículos 14, 15 y 18. Dice la palabra del Señor. Tiene el subtítulo, el capítulo 1. ¿Cuál es el subtítulo? El día de la ira de Jehová. Eso lees. Dice la palabra del Señor, verso 14, cercano está el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Está oyendo? Dice la palabra del Señor, verso 15. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Es un día terrible. Por esto tiene dos matices. Uno, lo que estará haciendo el mundo y el anticristo en la humanidad, que será terrible para aquellos que en ese tiempo estén oyendo el mensaje del Evangelio. Para aquellos que en ese entonces estén predicando el Evangelio. Pero la otra parte es lo que Dios estará haciendo en ese tiempo. Y entonces hay que leer allí un poquito a partir del capítulo 8, 9, 10, 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Donde se derraman sobre la tierra las copas de la ira de Dios, se sonarán las trompetas y vendrán los juicios de Dios. Y todo esto será como una lucha entre el bien y el mal. Es el día de la ira del Todopoderoso, donde sucederán cosas terribles. Ya, eso es un desafío para que lea Apocalipsis. Pero, por ejemplo, cosas elementales y básicas, que el agua se convierta en sangre. Eso va a ser terrible. El hombre puede vivir desprendido de cualquier cosa, pero no el agua. Nuestro organismo es 70% agua. Necesitamos tenerlo nivelado, ¿verdad? O si no, ya empezamos con debilidades y empieza el organismo a fallar. Pues eso dice la palabra del Señor. Están viniendo plagas. Dentro de las plagas, yo no sé cuál es el granizo más grande que usted ha visto. Ahora en este invierno han habido granizos como una bola de golf. Y dice que en aquel día caerán granizos con el peso de un talento. Y eso varía en opinión respecto al peso entre las culturas. Pero estamos hablando de una pelota de 40, 50 kilos. Cosas fulminantes que estarán cayendo sobre la humanidad. El tiempo que viene es un tiempo espantoso y terrible. No es de temer. El hombre debe temer rechazar a Cristo como Salvador personal, porque lo más terrible no es la tribulación, es la condenación eterna. Esa es la parte más terrible. Una consecuencia de rechazar a Cristo es la tribulación o el infierno. La palabra de Dios enseña la gran tribulación como un tiempo incomparable, espantoso. Dice Jeremías. Y verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob
pero ella será librada. Parte de la tribulación tiene como fin persuadir a Israel, porque Israel es un pueblo religioso, no salvo. De acuerdo a Romanos 10, 1 y 2, Pablo oraba por la salvación de ellos. Y nosotros debemos orar por la salvación de Israel. Hay muchos judíos que se han convertido a Cristo. Y gracias a Dios por lo que han creído. Yo no sé si de ellos saldrán los 144,000. No sé cómo Dios lo hará. Ni voy a conjeturar sobre eso. Pero sé que actualmente hay muchos judíos convertidos al cristianismo. Pero la gran masa de ellos sigue rechazando a Cristo. Entonces, este es un medio que Dios usa para persuadir. En el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1, contiene la misma idea. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos del pueblo, y será tiempo como será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que leímos con la escritura que empezamos enseñando en esta noche. Dice la palabra del Señor: pero de aquel tiempo será librado su pueblo, todos los que te hayan escrito. ¿Dónde? En el libro de la vida. Y es lo mismo que leímos ahí. Volvamos brevemente a Marcos, donde dice el verso 20: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor limitó el tiempo de la tribulación simplemente a 7 años, porque nadie resistiría más. O todos los que han creído morirían bajo las manos del anticristo y su gente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, porque allí se habla de los que han muerto por causa del testimonio y la palabra. Habían muerto. Entonces el Señor acortó ese tiempo. Israel será uno de los que estará en la gran tribulación, pero el Señor ha prometido sacarlos de allí. Y en la mitad de la tribulación se da la conversión judía. Y ese día será un día glorioso para el pueblo de Israel, porque dice Zacarías: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Y ese día será glorioso. Pero antes de eso deben desenmascararse el anticristo. La abominación desoladora debe meterse en el templo como Dios, para que el pueblo judío esté claro de que ese que se presentó como Cristo era un farsante, y que el Cristo que ellos habían rechazado era el Mesías, el Salvador. Y entonces se convertirá. Cosas terribles estarán pasando en ese tiempo. ¿Cuándo será el inicio de la gran tribulación? Y aquí es una parte que me extasía poder exponer. ¿Cuándo tiene inicio y vendrá la gran tribulación? Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Eso dará el punto de partida al tiempo de la ira de Dios, al tiempo de la gran tribulación, al tiempo del anticristo. Antes nosotros hemos de ser sacados de aquí. Dice San Mateo, capítulo 24,
versículos 40 al versículo 44. Préstele atención. Dice la gloriosa palabra del Señor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. No es que Dios es injusto ni Dios hace acepción de personas. Lo que significa es que Cristo viene por los salvos. Y el que no es salvo, no importa que esté a la par de un salvo, se va a quedar. Porque nadie es salvo por rebote, sino por creer en Jesucristo como un salvador personal. Nadie es salvo por ser familia del pastor, del diácono, del maestro. No, cada quien es salvo por haber reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquí el parentesco no juega. Cada persona por sí debe comprender la necesidad de recibir a Jesucristo como un Salvador personal. Y entonces dice la palabra, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Recibiendo a Cristo como Salvador personal y manteniéndonos activos espiritualmente. Y digo esto con seriedad, porque hoy uno ve el caminar de la iglesia y hablaba con alguien muy diferente a la iglesia que uno pastoreaba hace 25, 30, 35 años, muy diferente. Hoy las facilidades nos han envolvido y nos han nos han envuelto y nos han robado la bendición de una vida fiel al Señor, de una vida interesada en la obra. Y el diablo ha logrado cegarnos de tal manera como si cuando Cristo viniera nos vamos con todo el paquete. Eso no es cierto. Y estamos tan enredados, entretenidos en otras cosas, ocupados en otras cosas. No estamos hablando de que usted se eche a la vagancia. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Dios es contundente en eso. Pero no vivimos para pensar en esta carne. Vivimos para trabajar sobre nuestra vida espiritual. Esta carne, por más gordita y coloradita y cachetona que se ponga, va a terminar en la sepultura. Así es sencillo. Y hasta ahí llegan los anhelos, los esfuerzos, los sacrificios, los planes, los pensamientos. Ahí se terminó todo. Pero la vida espiritual sigue con Dios. Y esa tiene prioridad sobre la que va a la sepultura. Llamo la atención en este sentido, porque Dios quiere verle caminando fiel con él. Tendrás que hacer ajustes. Yo no sé, que el Espíritu de Dios te oriente, te ilumine, porque estamos a la altura de un tiempo donde hay que tomar decisiones. Y el Señor insta a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. A poner la mira primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y Él promete, y las demás cosas serán añadidas. Lo que pasa es que no decimos creer en Dios, pero no estamos creyéndole esa parte. No es cierto, no estamos confiando en Él. Estamos confiando en nosotros, dependiendo de nosotros, de lo que podamos hacer nosotros, no de Dios. Y muchas veces esto nos priva de ver la gloria de Dios, de ver abiertas puertas mejores, de vivir una vida mejor, más llena de su gloria, de sus bendiciones. Pero nosotros mismos nos limitamos
no creerle a Dios. ¿Cuánto amo allá Deuteronomio 28? Pero por más que lo leamos, nos es difícil. La llave de las bendiciones se llama la obediencia. Y Dios dice, y abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero nos cuesta creer eso, hermanos. Preparémonos, Jesucristo viene en cualquier momento. Mucha gente va a desaparecer de la tierra. Allí el Señor usó la figura de gente que estará ocupada en sus labores y todos los salvos van a ser sacados de allí. Dice también en 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Dice en los versos 51. A mucha gente hoy les cuesta creer en el arrebatamiento. Y entonces dice, ¿a dónde dice la Biblia que hay rapto? Que hay arrebatamiento. Bueno, Primera Tesalonicenses 4:16 dice que así lo hay. Pero aclaremos una cosa antes de llegar a Primera Tesalonicenses. Esto está siendo un misterio no revelado. Algo que no ha sido enseñado. Algo que Dios se ha guardado para enseñar en su tiempo y en su momento. Y dice la palabra del Señor, verso 51, aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe, que no se conoce. Algo que no se ha dicho antes o no se ha informado antes. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué dice? Está diciendo la Biblia. Si Cristo viniera en esta noche, usted sería uno de esos privilegiados, digámoslo de esta manera, que no van a gustar la muerte. O no gustaríamos la muerte. Dice la palabra del Señor en el verso 51, pero todos seremos ¿cómo? Transformados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tal vez Filipenses 3:21 nos explica. 3:21 nos explica. Dice, porque el cuerpo de la humillación nuestra será transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Alguien tiene Filipenses 3:21? Por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, lo que está hablando el texto es que en el momento de la venida de Cristo, nosotros seremos transformados a la semejanza de la gloria de Cristo. Y habrá que leerse un poquito allí el final de los evangelios, final de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allí nos vamos a encontrar la resurrección de Cristo, cómo resucita Cristo. Dice la palabra del Señor que sucedieron cosas gloriosas donde estaban los discípulos reunidos y el Señor apareció en medio de ellos. Y después ascendió a la gloria. ¿Sí? Tal vez leemos un poquito allí para dar una idea de estos hechos gloriosos. Leemos en Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y ellos pudieron ver a Cristo en una escena muy diferente de ese que caminaba con ellos, predicando entre los pueblos, hacía un milagro a la gente. Estamos hablando del Cristo resucitado, con una naturaleza muy distinta, ya no sujeta a la materia. Estamos hablando de que nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Eso leyó el hermano allá en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vamos a terminar con ese texto. Recuerden, 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuán rápido será eso? Bueno, el Señor le ha dejado una figura ilustrativa personal para que usted entienda la brevedad del acontecimiento. Y dice la palabra del Señor: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aclaramos aquí, esa trompeta no la va a oír toda la humanidad. Esa es una trompeta exclusiva. Es el llamado del Señor a los santos. Esta trompeta es para los redimidos, para los salvos. Dice la palabra del Señor: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y quiénes se levantarán primero? Algunas veces en algunos funerales, mientras sepultábamos a algún hermano, en la oración final, le decíamos al Señor: Señor, venimos a depositar el cuerpo de quien en vida fue, esperando en el día de la resurrección. Porque todos los muertos en Cristo, dice la palabra, ¿qué cosa? Resucitarán. Serán resucitados incorruptibles. Nada que ver con la enfermedad, con la muerte, con el dolor. Apocalipsis 21, versos 4, 5, 6, habla de que no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice la palabra del Señor en nuestro texto: y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? A la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué dará inicio a la gran tribulación? Ponga esto en su mente y en su corazón. El arrebatamiento, la venida de Cristo por su iglesia. Espere ese día glorioso y entre tanto llega. Por favor, póngale ganas a su vida espiritual. Preocúpese por su relación con Dios. Preocúpese por sus devocionales diarios. Preocúpese por congregarse. Cuide su testimonio para que pueda hablarle a otros de Cristo. Y trate con sus dones y talentos servirle al Señor en alguna manera. Pues cuán glorioso sería cuando el Señor venga, lo haya usted interesado y ocupado en las cosas espirituales. O si se va antes, maravilloso que se vaya ocupado en la obra del Señor. Ana, en Lucas 2, era una viejita de 110 años
que enviudó muy temprano. Esa mujer enviudó tentativamente, digamos a los 24 años enviudó. Pero era de 84 años y no se apartaba de la casa del Señor. Porque cuando se quiere, se puede. Cuando se ama al Señor, yo voy a seguir al Señor. O yo quiero servir al Señor, allí voy a estar sirviendo al Señor. Y necesitamos hacer cambio en nuestra vida. Esto no sea un mensaje más. Permita que la palabra de Dios mueva su corazón. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.